Ya, pues. ¿Cuál será? Esta creo que es Screen 1, Screen 2. Chévere. ¿Puedes ver la presentación de PowerPoint, Iván? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Listo. Bueno, vamos a ver ahora la última parte de, como habíamos visto, bueno, en todo este tiempo de tutorías, un poco hemos hablado de las características fundamentales de datasets de volúmenes muy grandes como, que son caracterizados como Big Data. Hemos hablado de cómo se la utiliza, dónde se la encuentra, herramientas para procesar la información de Big Data, metodologías como Machine Learning, redes neuronales, para tratar grandes volúmenes de información. Obviamente, con toda la era digital de hoy en día, la información web no se escapa del Big Data. Eh, Cuando hablamos de grandes volúmenes de información, normalmente hoy en día ya estamos hablando de que esa información se mueve a través de la red. Entonces, dos conceptos fundamentales dentro del mundo de Big Data hoy en día son el data crawling y el data scraping. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver un poco de privacidad y vamos a analizar ventajas, desventajas, principales aplicaciones, plataformas que están por detrás de estos procesos y cuáles son los beneficios. Bueno, primero empecemos con crawling. Bueno, lo primero que tengo que hacer hincapié aquí es que mucha gente le toma al crawling y al scrapping como un solo concepto. A veces se maneja eso porque los dos están encaminados en el mismo objetivo, pero si hay una pequeña diferencia y lo vamos a manejar en de ese modo. En realidad, crawling, primero, data crawling o web data crawling en general es un proceso de búsqueda y extracción de información desde múltiples websites, indexando esa información y creando links para acceder, links de acceso para ellos. Eh, ¿Cómo se hace esta búsqueda y extracción de información, esta indexación? Bueno, hay un montón de herramientas desarrolladas actualmente, scripts, algoritmos, que permiten navegar a través de varios websites, múltiples páginas web, recuperan ese contenido y almacenan la información extraída en un formato estructurado para un posterior análisis o uso. ¿A qué se refiere Web Data Crawling entonces? Por ejemplo, herramientas como Googlebot, lo que hacen es hacer un escaneo general de varias páginas web y obtener, por ejemplo, cuál es la información que ellos están proveyendo. Por ejemplo, en el tema de mercado digital, hacer un escaneo sobre páginas como eBay, como Amazon, como el Google Store, y obtener, por ejemplo, información de cuáles son los artículos que más se han vendido en este mes, eh, cuáles son las preferencias, las categorías que buscan, si es categoría de casa, categoría de videojuegos, categoría de comida, que es el artículo que más se está vendiendo, por ejemplo, en el mercado digital, en los sitios web de mercadeo digital. Entonces, a través de Web Data Crawling se puede hacer un análisis de toda esa información que está en distintos websites, extraer esa información, indexándola y ponerle en un formato estructurado de manera que yo pueda comparar en Amazon. Se están ofertando más estos artículos que en eBay, por ejemplo, o los artículos de segunda mano de eBay están vendiéndose más que artículos de primera mano de Amazon o Google Store, por ponerles un ejemplo rápido. Entonces, en general, ¿cuál es el objetivo de Web Data Crawling? Bueno, primero, los pasos que sigue todo boot o plataforma de Web Data Crawling es, primero se define el target del objetivo, se especifican qué websites o qué páginas web se quieren, si se puede decir, espiar y extraer la información.
Segundo, navegar la web, usar herramientas automatizadas, tales como, bueno, web crawlers o robots, y acceder a páginas web. Estas herramientas simulan la conducta de un explorador web y envían solicitudes a URLs y recuperan contenido de HTML. ¿Sí? Más o menos ese es un segundo paso. Se hace una navegación en general de todo el conjunto de páginas web objetivas. ¿Sí? Se utilizan bots o crawlers de web. Se acceden a esas páginas, se hace una simulación de que se están enviando, de que se solicitan esos URL. Es como simular que 100 personas o 200 personas están queriendo acceder a ese conjunto de páginas web. Si es una simulación, porque no existen esos usuarios, sino el bot se encarga de hacer eso. Y se recupera el contenido de esas páginas de Internet. Se extrae también el parsing. ¿Qué significa el parsing HTML? Se extrae las porciones relevantes de ese contenido de HTML, tales como texto, imágenes, links, ¿sí? Y se usan, bueno, técnicas de parseo, librerías de parseo específicas para eso. Luego de eso, una vez identificada la información relevante, se extrae esa información, ¿sí? Se las colecta y bueno, y se las pone en una base de datos posteriormente. Por ejemplo, en una base de datos estructurada, en archivos como XML o JSON para futuro análisis. Esos son los 5 pasos en general dentro del data crawling. Como decía nuevamente, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Por qué la gente, por qué las empresas, las instituciones están interesadas en hacer web crawling? Y a la final manejar toneladas de información de distintas páginas web. En realidad, las principales razones son, por ejemplo, investigación de mercado, análisis de competitividad, agregación de contenido, monitoreo de precio, análisis de sentimientos. ¿A qué se refiere análisis de sentimientos? Ya vamos a ver luego. Eh, pero es importante respetar a la vez los términos de privacidad de las páginas web. ¿Sí? O sea, la final, web data crawling no es una actividad ilegal, no es una actividad de hackeo, no tiene que confundirse con eso. A veces se les llama spy bots a los web crawlers, robots de espías, pero solamente porque pueden tener una actitud en ese sentido o un comportamiento similar a un espía, ¿no? Recuperar información de otros lados, pero no es una actividad ilegal en absoluto. Todas las instituciones grandes de hoy en día del mercado digital las realizan, ¿sí? Eso tiene que quedarse claro. Entonces, siempre se respetan términos de privacidad de datos. Un ejemplo de crawlers web populares. Bueno, tenemos el Scrappy, creo que es el más conocido actualmente. Tiene un framework basado en lenguaje Python, ¿sí? Y ¿por qué se ha hecho tan popular? Porque Scrappy tiene ya una serie, un conjunto grande de herramientas y librerías para construir web crawlers robustos, ¿sí? Entonces, básicamente, a veces este tipo de bots o plataformas se vuelven populares porque proveen ya por defecto una cantidad de librerías específica y útil para el usuario. Beautiful Soup es otro ejemplo, Selenium, eh, Apify, Octoparse, Import.io. Bueno, esto es solo como para tener una idea. En realidad, por ejemplo, de todas estas, las únicas que yo tengo conocimiento son de Scrappy y Beautiful Soup. Selenium, Apify, Octoparse, Import. La verdad que, por ejemplo, las dos últimas, primera vez que las veía ahora que preparaba la clase, porque en realidad hay varios tipos de crawlers web, pero normalmente, como digo, a veces se vuelven populares unos pocos porque ya tienen un fuerte conjunto de librerías a la disposición. Entonces, importante recordar que estos web crawlers, que también se les conoce como spiders o bots, visitan de manera automática páginas web, siguen links y coleccionan información. Lo que les decía,
hacen una simulación, estos bots hacen una simulación como 100, 1000, 10.000 personas están accediendo a páginas web. Hacen request de URLs, solicitan esos URLs y automáticamente hacen un escaneo, una lectura del contenido de las páginas web que se están queriendo revisar y se almacena esa información. Web crawlers muy populares hoy en día, no estamos hablando de plataformas, sino ya de bots en específico, Googlebot y BingBot. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Estos de acá proveen ya un framework que se les dice, o un marco de programación. Ustedes, aquí nosotros podemos desarrollar nuestro propio web crawler de acuerdo a nuestras necesidades. Scrappy nos permite, nosotros codificamos un algoritmo en Python y podemos generar nuestro propio bot, nuestro propio spider o nuestra propia araña para escanear varias páginas web. ¿Sí? Pero si es que queremos algo ya hecho, un web crawler ya listo para usarse, ¿sí? Podemos usar Googlebot o BingBot. Estos ya están, se puede decir, listos para utilizarse. No podemos personalizarlos, mientras que estos nos permiten generar nuestro propio bot. Componentes de un crawler web. En general, los componentes que normalmente todo web crawler va a tener es primeramente un frontier URL que mantiene la lista de URLs específicos objetivos eh, que son el objetivo, en un fetcher que es el que recupera las páginas web, un parser o bueno, parse en español significa como convertir, extrae la información de HTML y la convierte en un formato estructurado como XML o JSON. El repositorio que almacena el data crowd, se puede decir, eh, bueno, y un planificador que maneja todos los procesos cloud y da de acuerdo a prioridades, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos aquí están las partes claves, ¿no es cierto? Eh, Recordemos entonces, un URL frontier, un fetcher, un parser, un repositorio y un planificador. ¿Cuáles son los desafíos de web crawling? Bueno, primeramente que a veces se tiene que lidiar con contenido dinámico de las páginas web. A veces las páginas web utilizan herramientas como Ajax o Ajax, que se le conoce, que tienen contenido dinámico y que proveen mayor seguridad de la información. Porque normalmente, por ejemplo, una herramienta Ajax, ¿a qué me refiero? Las herramientas Ajax pueden ser, por ejemplo, ventanas de emergentes o los pop-ups que se le llaman, ¿no es cierto? Que proveen información temporal. Uno está manipulando una página web y se le aparece una ventana emergente, por ejemplo, en la página web del Seguro Social. Una página emergente para el logueo o cosas por el estilo. Estas páginas emergentes manejan lo que es o le hacen al contenido dinámico, ¿sí? No estático. Y eso lo hace más seguro o lo hace más resistente a ataques de hackeo o de copia. Entonces, justamente por eso los web crawling a veces, bueno, pueden ser confundidos con herramientas de espías o de hackeo. Entonces, por eso tienen que lidiar normalmente con contenido dinámico. También tienen que lidiar con datos de gran escala, ¿sí? Por eso todo esto web crawling cae en el campo de Big Data, porque siempre que se va a hacer un escaneo, imagínense ahorita páginas web, digamos, que traten por ejemplo, de finanzas, análisis de la bolsa de valores, o por ejemplo, páginas que permiten el mercado digital, como el Marketplace de Facebook, el Amazon, el Apple Store, el Google Store. Bueno, ahora hay cientos de herramientas y de websites que proveen servicios, entonces la cantidad de información en la web actualmente es enorme, es de una escala escalofriante. Entonces se tiene que lidiar con datos, con volúmenes de datos muy altos. Respetar también las políticas del website, de los websites. Nuevamente, los crawlers no son una herramienta de actividad ilegal, entonces siempre van a escanear o recuperar información de website hasta cuando el mismo website lo permita.
Y también mecanismos anti-crawling, lo que les mencionaba también en términos de seguridad, para bloquear o detectar crawlers, ¿sí? Por ejemplo, el CAPTCHA por eso es que varias veces cuando nos conectamos a algún servicio digital, por ejemplo, en algún banco, lo mismo, todo, siempre nos piden CAPTCHAs porque a veces los crawlers pueden ser mal utilizados como para robar información confidencial, ¿verdad? Información del usuario. Sí, entonces, repito nuevamente, los crawlers nunca van a abstraer o absorber información privada, como por ejemplo la de un usuario, nombres, apellidos, números de cédula, no, sino tratan de recuperar información del website como tal, de la información que está pública. Ahora, veamos qué es el Web Data Scraping. Nuevamente, a veces habrá gente que habla de crawling y automáticamente se refiere al scrapping por defecto, pero el scrapping es básicamente una rama o un crawling más específico. El scrapping a la final es extraer datos de websites, de websites específicos como tal, ¿sí? A la diferencia del crawling, que puede ser más general o de escala más general, el Web Data Scrapping se enfoca en páginas web muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, la principal discrepancia es que el scrapping responde a cualquier tipo de dato encontrado en las páginas web, mientras que el crawling recolecta únicamente los hipervínculos de un sitio web, ¿sí? Entonces recordemos, un crawling recolecta hipervínculos de un sitio web y el scrapping puede recolectar cualquier tipo de datos de la página web. Un crawler indexa, descubre y genera fuentes, mientras un scrapper procesa datos con reglas lógicas y extrae datos estructurados. Otra diferencia, el crawler hace clic en los datos por nosotros mismos, por el usuario, mientras que el scrapper es el que va a extraer los datos de esos sitios en los que se ha clicado, ¿sí? Entonces, que quede muy, muy claro, el crawler es prácticamente como el puente, mientras que el scrapper o el scrapping como tal ya es extraer los datos como tal de ese sitio. Por ejemplo, Scraply, que es un web data crawler conocido que ya vimos, no solo se hace en páginas web, sino que también se puede scrapear datos de bases de datos. Incluso puede scrapear una API, ¿sí? Una API, una aplicación digital. Eh, También el crowdlending, que es un concepto manejado en el mundo de Big Data, va de la mano con la parte web. Eh, por ejemplo, cuando la web está hecha con XMLs o hipervínculos, ¿sí? Puede generar enlaces para esa información. Y bueno, se dice a veces que es duro entrar en scrapping por los conceptos que se manejan. Es decir, utilizando un web scrapper es más complicado porque el scrapper va a extraer la información como tal. Mientras que utilizando solo el crawling es un poco más sencillo porque el crawling a la final solo me va a generar los links o los enlaces a esa información. ¿Sí? Entonces, básicamente recordemos, o como para que nos quede la diferencia un poco más sencilla, el crawling es solamente un puente, nos genera una lista de enlaces a las páginas web que me interesan o a los contenidos que me interesan, mientras que el scrapper ya va un poco más allá. Ya no solo es enlaces, sino ya es información, recuperar la información como tal de la web. Aplicaciones de web scrapping, perdón, recolectar información de productos para comparar precios y monitorear nuevos artículos para análisis de sentimientos. Sí, siempre se habla mucho de análisis de sentimientos cuando hablamos de web scrapping. Recordemos, análisis de sentimientos, o que a veces se le conoce como minería de opinión, ¿sí? O inteligencia artificial de emociones. Es sencillamente usar un procesamiento del lenguaje natural, analizar texto, lingüística computacional, biométrica, para identificar, extraer, cuantificar estados de afectivos e información subjetiva, ¿sí?
por ejemplo, como el gusto de determinado grupo de personas. Que a veces las personas tienen una tendencia a buscar cierto artículo, ¿sí? Por un apego subjetivo, emocional, no objetivo, ¿sí? Técnicas para web scraping, bueno, el parseo HTML, que ya lo vimos hace un momento, XPath, que ya utiliza el lenguaje de consulta para XML, expresiones regulares y API. Bueno, esta información no para el examen o la prueba que ustedes soliciten, no necesariamente tienen que memorizar ni nada por el estilo, es solamente como una referencia a que, por ejemplo, si les digo una técnica de web scraping, me puedan decir el parseo HTML, ¿sí? O que tengan una idea al menos que el parseo HTML utiliza determinadas librerías para extraer la información. Y nuevamente, las consideraciones éticas y legales el momento de hacer crawling y scrapping, siempre seguir las políticas del website, también commit, bueno, que se dice en inglés commit, o cumplir con las políticas y las regulaciones de protección de datos, y también consideraciones éticas, ¿no? Inclusive aunque en una website no haya una regulación específica, pero éticamente yo sé que cierta información no tengo que robarla. Es por eso que ahora no sé si han escuchado, o Iván, me puedes decir un ejemplo de ahorita eh, de un problema, por ejemplo, de plagio, supuesto plagio digital, que hoy en día se está escuchando bastante. No sé si tienes alguna idea o algún ejemplo de ello. Digitalmente puede ser en el Facebook que plagian bueno, los mismos datos, llegan a saber cuáles son familiares, cuáles tienen algún parentesco así de familia o amigos y escriben directamente así como que hola primos y Ah, sí. hola hermano, porque sabe que, no sé si es que plagiaron la cuenta de Facebook de a mí ha pasado a algunos familiares lo mismo, que ya saben que es primo o algún allegado y hacen conversaciones como si realmente fuera la persona, como que el fin de semana, ay, nos pasa con un familiar así, bueno, hubo un evento y a una pariente le han escrito de una, ay, ¿qué tal les fue ahí? Y ella como pensaba que era él, que tiene la misma foto de Facebook, el nombre y todo, comenzaron a chatear para intento de fraude en el Facebook. Ya ves, así suele pasar. Sí, sí, sí. Y un ejemplo que les quería poner, por ejemplo, es el tema ahorita de Twitter versus Threads de Facebook. No sé si has escuchado el nuevo Threads. Sí, sí, escuché un poco, no he averiguado la verdad, pero sí, sí me han comentado unos compañeros que han Ya, tenido ese. ahorita está Ya. lanzando el nuevo Threads que viene de Instagram, o bueno, de la compañía Meta de Mark Zuckerberg, el mismo de Facebook. Y por ahí ha habido ciertos reclamos de la parte de Twitter, como de Elon Musk en específico, de que Threads está copiando ideas de Twitter, ¿no? Entonces, fíjense, ahí hay, por ejemplo, un posible buen ejemplo de crawling y scrapping, porque tal vez hacer un scrapping sobre la plataforma Twitter podría ayudar a determinar, digamos, qué servicio en Twitter se utiliza más. Por ejemplo, tenemos ya el simple posteo de un tweet, tenemos los space, que son los lugares para discusión, que son con audio, ¿no es cierto? O, por ejemplo, subir videos, o qué categoría se discute más en Twitter, si política, deporte, o familiar matters, o cuestiones familiares. Entonces, si es que se hace un scrapping o un crawling de eso, y igual de mercadotecnia, se podría abstraer información importante de Twitter, qué es lo que está funcionando en Twitter y qué no, y alguien más podría hacer uso de eso. Entonces, había un reclamo de parte de Twitter de que Facebook probablemente copió ciertas ideas de Twitter para realizar threads. ¿Sí?
Nuevamente, en cuanto a scrapping, entonces, nuevamente, el Scrappy puede ser visto como una herramienta de crawler o de scrapping. Porque el crawler, porque al final te genera enlaces hacia información, o scrappers, porque también te puede extraer información. El Selenium, sí, que ayuda para contenido dinámico, y las solicitudes URL, sí, librerías Python para hacer request HTTP. Buenas prácticas para el crawling y el scrapping. Eh, por ejemplo, se pueden enfatizar la necesidad de revisar y respetar las políticas y términos de servicio de cada website eh, antes de hacer un crawling o un scrapping. Implementar un límite, sí, una conducta educada y limitante. Discutir la importancia del estado mental de los servidores website. Implementar, se puede decir, delays between requests, o sea, hacer retrasos entre solicitudes. De ese modo se limita el potencial de un crawling, ¿sí? Que no pueda eh, escanear, obtener los enlaces de 1000 páginas web a la vez, sino tal vez limitar esa cantidad de páginas web de acceso. ¿Por qué es una buena práctica también esto? Porque, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. A veces demasiada información puede crear tendencias o patrones mentirosos, mientras que si nos enfocamos a un determinado grupo de páginas web, podemos obtener una información más rica y fructífera. Manejar errores y excepciones en los procesos, respetar las directivas las directivas robots.txt, ¿sí? Que ahora normalmente las plataformas tienen, por ejemplo, archivos como estos, denominados robots.txt, donde ponen regulaciones y directivas para los bots, ¿sí? Bots o spiders, que se los dice. Casos de estudio del mundo real, nuevamente, mucho se basa esto del crawling y el scrapping en el mundo financiero, en el mercado digital, ¿sí? Monitoreo de precios, análisis de competitividad, análisis de sentimientos, qué es lo que más le mueve actualmente a la gente, ¿sí? Investigación y colección de datos. Preguntas. Tenemos creo 5 minutos hasta que se cierre la conexión, pero nos volvemos a conectar, por favor, Iván, al mismo enlace que les mandé. Ya, profe. Oiga, la pregunta sería, bueno, tuvimos unas clases anteriores de algo similar que recolectaba la información de todos los usuarios, por ejemplo, ya sea bueno, como WhatsApp y Facebook son iguales, ¿no? Con el Messenger. Uno tiene para algo de la técnica esta para ver la, los sentimientos, ¿cómo se llamaba ese nombre? El análisis de sentimientos, Análisis sí. de sentimientos. Que, por ejemplo, yo un tiempo buscaba así instituto para Big Data y me salía un sinnúmero de institutos, incluso de México, de Perú, de Ecuador, de todos, porque yo iba chateando con algún amigo, decía esa tecnología de Big Data y me comenzaron a aparecer en el Facebook, solo de Big Data, y yo solo chateaba utilizo por lo general solo el WhatsApp, no Ya, mucho el Messenger, y claro. de una vez me arrojaba solo así anuncios, publicidades en el Facebook. Ya ves, claro, claro, es de inmediato. Uno busca algo en la web y ya en la siguiente hora ya encuentra anuncios publicitarios en Facebook, en Instagram. Es increíble. Claro. Eso me imaginaba, me daba cuenta, una vez tuve una conversación con un profe igual que a veces es incluso esos juegos chinos, eso que los juegos en el celular que ponen los guaguas se Ya, descargan, aparentemente es gratis, pero algo debe haber ahí que extraen nuestra información porque nos preguntan, desea acceder a archivos, a cámara, todo. así Y, es. y como ya el juego es gratis, según nosotros damos en permitir sin saber que quizás nuestras fotos estarán en otro lado del continente, ya Claro, enviándose las fotos o alguna información. claro que sí, es la pura verdad, Iván. Sí, 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 Eh, eso es muy cierto. Por eso mucha gente prefiere no compartir nada, por ejemplo, en redes sociales. Eh, pero bueno, el tema, lo que vos dices de que a veces estoy buscando institutos de Big Data,
sí, y luego ya me aparecen publicidades en otros sitios, en las redes sociales. Ese es un claro ejemplo de scrapping, porque estos bots o estos spiders analizan todas las páginas web, por ejemplo, de institutos de educación. Ven los contenidos que ofrecen. Entonces, si muchos de ellos ofrecen Big Data, entonces los indexa y los pone en una base de datos y ya crea una lista de todas las páginas web que están ofreciendo contenidos de Big Data. Y ya con esa información indexada, el momento que vos te abres otra, te vas a la red social o eso, ya las redes sociales, los motores de búsqueda aplican la información que se hizo a través de crawling o scrapping y ya es facilito. Dice, aquí tengo todos los links de estos, cuál no ha visitado Iván o, por ejemplo, cuáles de estos están en la región donde está Iván, por ejemplo. Entonces, automáticamente hay un filtrado de información y justamente eso también es parte del análisis de sentimientos, porque al final, como dice un análisis de las emociones, se le llama también inteligencia artificial de emociones, porque probablemente ahorita tu motivación es prepararte más, eh, fortalecer tu educación, ¿no es cierto?, superior. Esa es parte de los sentimientos de la persona. Entonces, las motivaciones. Entonces, eso, se analiza lo que estás buscando, se indexa todas las páginas web que pueden estar ofreciendo eso y se vende, o, claro, bueno, la verdad no estoy, la parte de mercadeo ya no es muy fuerte, pero no sé si lo vendan, deben vender esta información con seguridad, todo es plata ahorita y de hecho se han metido en problemas empresas como Meta porque también han comercializado información de usuarios. Claro, sí iba a decirle, porque de ley tiene que haber un beneficio para la persona que ayuda para que lleguen los anuncios del, porque pueda que haya un cliente para alguna institución o alguna cosa. Yo creo que de ley tiene que cobrar algo, porque eso es, bueno, en cierta parte, si es que se aplica para bien, es bueno, una buena técnica de marketing para vender cualquier producto. Pero es Claro, algo, no sé si es que solo hoy me ha pasado, pero otros compañeros también que se encuentran. A mí me pasó una vez, me encontré con un viejo amigo de la escuela, conversamos, nos acordamos de las anécdotas, y después de un ratito que estamos comenzando a abrir en el trabajo el Facebook, plum, ya estaba bajito, sugerencia de amistad, tal nombre, y era él. Digo, ya ¿qué es? ves. O sea, el celo me escucha. Digo, yo no voy a, Sí, 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 plum, me apareció. yo también pienso lo mismo, parece que nos escucharan los teléfonos, ¿no? Sí, yo me quedé así, digo, ves, o el man me buscó enseguida en el Facebook, digo, pero raro. Sí, de sugerencia de amistad. Y así ha pasado en algunos casos, que uno solo se como que se encuentra en una reunión, se conversa un poco y el siguiente día ya está abajo. Algunas, Sí, o discutes algún tema, claro, discutiste algún tema en una fiesta, ni siquiera buscaste, sino solo lo discutiste y al